acompañe a orar una vez más. ¿Verdad, Padre? Te damos gloria, te damos honra a ti, Señor, porque solo tú te la mereces. A ti te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Rey de reyes y Señor de señores, porque solo tú eres santo, solo tú eres digno, solo tú eres lleno de poder y de majestad, lleno de misericordia y de amor. Y queremos hoy, Señor, que en este tiempo de ministración seas tú, Espíritu Santo, llenándonos, hablándonos, levantándonos de cualquiera que sea nuestra condición, que seas tú alineando y enderezando nuestros pasos, Señor, hacia tu voluntad, que podamos salir transformados, que tu presencia, Señor, nos inunde nuestra mente, nuestro corazón, inunde todo nuestro ser, inunde tu presencia toda esta casa, Señor. Tu presencia no la puede contener esta casa, porque tú eres grande. Y te damos, Señor, gracias porque sabemos que tú estás aquí. Tú estás aquí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén. Y hoy quiero, ¿verdad?, compartir con usted un tema en el cual Dios ha ministrado mi vida y sé que será de mucha bendición. Y es verdad, y hoy el tema es sobre ¿a quién le temes? Y cuando hablamos de temor, pueden haber diferentes temores en nuestra vida. Está el temor al hombre, está el temor al enemigo, a Satanás, que Jehová lo reprenda. Pero hay un mayor temor en que nosotros debemos de buscar. Hay un mayor temor y es el temor a Jehová, porque es el temor, el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Cuando estamos conscientes, cuando su espíritu nos habla, nos dirige, sabemos que hay uno más grande que es sobre todo grande que hay aquí en la tierra, hay uno superior que reina, que gobierna, que ejerce autoridad y dominio sobre todo. Y cuando nosotros buscamos su nombre, cuando buscamos su refugio, ahí vamos a encontrar consuelo. Cuando nos refugiamos en el temor de Jehová, es ahí donde verdaderamente encontramos salvación, donde somos levantados cuando nos encontramos caídos, desanimados. Es el temor a Jehová el que nos libra de todos nuestros temores. Todo se vuelve pequeño ante la majestad del Dios Todopoderoso. Y Él es Jehová de los ejércitos. Él es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. El que se murió, pero se levantó y vive por cada uno de nosotros y está sentado a la diestra del Padre, reinando, gobernando. El que da justicia, el que intercede por usted, por mí. Él es el único capaz de interceder delante del Padre. No hay ningún otro que se pueda poner delante del Dios Todopoderoso para interceder ante todas las acusaciones que el enemigo pone a cada uno de nosotros. Y Él es Jesucristo, el que salvó su vida, el que salvó mi vida, y al cual nosotros le servimos, le amamos y le buscamos. Y Él es al único al cual nosotros debemos de tenerle, rendirle ese temor. Y quiero que me acompañe en un versículo en 2 de Samuel 23:8. Segunda de Samuel 23:8.
En este capítulo dice el título, los valientes de David. Y sé que todos hemos escuchado, ¿verdad?, acerca de ellos. Eran unos hombres que dicen que estaban llenos, temerosos, endeudados, nada alejado de lo que nosotros, ¿verdad?, conocemos. Estaban deprimidos, perseguidos, pero se refugiaron ahí en esa cueva de Adulán, guiados por un siervo del Dios, David, el rey David. Pero ahí, en estos versos, nos habla tres de ellos principalmente, las proezas y las hazañas que ellos lograron, aun cuando tenían todas estas debilidades, aun cuando naturalmente era imposible que lograran salir de aquella condición. Se refugiaron en el Dios verdadero, confiaron en las fuerzas del Dios verdadero, no en sus debilidades, no en sus errores, no en lo que el enemigo les estaba haciendo, persiguiendo, sino que confiaron en el único Dios, el que les había mostrado David cuando se enfrentó a aquel Goliat, aquel en donde David peleó con aquellas piedras y dijo: en Jehová de los ejércitos. Y empezaron a conocer el poder del Dios Todopoderoso. Y aquí dice, los valientes de David. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y es sobre este último. Menciona estos 3 principales. El primero nos habla de José Basebet o Joseph Basebet, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero dice que uno de los valientes es reconocido porque dice que en una sola batalla mató a 800 filisteos. Luego nos habla de Eleazar. Y Eleazar dice que peleó contra aquellos filisteos también en una batalla, pero dice que los venció, luchó en esa batalla hasta que se cansó su mano y su espada se quedó pegada en su mano. Imagínense qué lección tan poderosa. Hay veces nosotros en la primera batalla, cuando viene el enemigo, nosotros salimos huyendo, así como lo hizo el pueblo de Israel. Los demás huyeron al ver que venían aquellos filisteos. Los filisteos era el pueblo enemigo por Israel durante años, que se enfrentaba contra ellos, robándole sus cosechas, sus granos, su sustento, su provisión. Pero estos valientes se cansaron y dijeron: hasta aquí, y pelearon en el nombre de Jehová. Aquel Eleazar dice que peleó contra aquellos hasta que su mano se cansó, y así debemos ser nosotros, con la espada pegada en la mano, no en nuestras fuerzas, no
en nuestras fuerzas, sino con su Santo Espíritu, con la palabra de Jehová, que es la espada. Esa es el arma ofensiva que el Dios Todopoderoso nos ha dado. Es la palabra de Jehová, que se quede pegada en tu mano, que se quede pegada en mi mano, pero que no nos dejemos derrotar, que no nos dejemos vencer por aquella palabra que el enemigo nos manda, o las circunstancias o las situaciones. Cuando miremos que nuestra familia quizás esté derrumbando, que el enemigo nos quiera robar, nos quiera quitar aquello por lo cual nosotros hemos estado luchando. Estamos aquí porque creemos a quien hemos buscado, a quien es el que vienen a buscar. ¿No es acaso al Dios al cual se ha predicado desde este templo y ha hablado palabra y palabra? ¿En quién buscamos? Entonces nuestro refugio debe ser Dios. En cada reunión Dios nos prepara y nos da como quien dice aquella lima para afilar nuestra espada. Porque no venimos aquí a un evangelio solo para acomodarnos, creyendo de que todo va a estar bien y que todo va a ser light, sino que venimos y nos refugiamos en Dios para poder perseverar, porque el enemigo dice que anda como un león rugiente viendo a quién devorar. Y quizás quiera devorar, ¿verdad?, nuestra hambre, nuestra sed por nuestro Dios Todopoderoso. Quiere robarnos, quitarnos, desanimarnos, desalentarnos, robarnos la fe. Pero luchemos, tome su espada, que es la palabra de Dios, que se quede pegado en su mano, pero que no nos cansemos de pelear. Que el día en que Dios nos llame, nosotros, Él nos pueda llamar y decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O has acabado, que cuando ya nos llame es porque hemos acabado la carrera para la cual cada uno de nosotros tiene. Que cumplamos nosotros el ministerio para el cual hemos sido alcanzados. Y andemos en los caminos en los que Él preparó de antemano. Eleazar peleó con aquella espada contra aquellos filisteos, pero no fue con las fuerzas de Eleazar. Era imposible que un solo hombre pudiera matar a 800 filisteos. Es imposible que en nuestras fuerzas nosotros persuadamos a nuestros familiares para que alcancen la salvación de Dios, para que regresen a sus caminos. En nuestras fuerzas humanas no lo vamos a lograr. Pero así como Eleazar, Jehová le dio la victoria delante de aquellos 800 hombres, aquel enemigo filisteo que había querido ir y robar nuevamente a su tierra. Y peleó con su espada hasta que se cansó, hasta que dio todas sus fuerzas. Y es ahí, en medio de la debilidad, donde Dios exalta su poder. Y es a través de Dios donde vamos a ver nuestro matrimonio restaurado, nuestros hijos de vuelta a su casa, vuelta a nuestro Dios. Es ahí, con la poder y la fuerza de Dios, en donde veremos también restaurado, ¿verdad?, nuestras finanzas, lo que el enemigo haya quitado. Y es en la fuerza y con la persuasión y el amor del Espíritu Santo que va a ser vuelto encendido aquel fuego que se había apagado, aquel fuego que el Espíritu encendió. No se ha apagado del todo, aún ha quedado brasas que han estado ardiendo, y de esas brasas el Espíritu sopla hoy para que venga el fuego del Dios Todopoderoso, y lo que has callado
comiences a hablarlo con mayor denuedo, con mayor pasión, porque la fuente, la provisión viene de mi espíritu, así lo dice el Señor. No busquemos otra fuente. No busquemos lo que el enemigo quiera imitar. No busquemos las ayudas humanas. Busquemos la única fuente verdadera. Y es la fuente del Espíritu que sopla aquel fuego del Dios Todopoderoso para encender aquellas brasas que están a medio de apagarse. Comienza a verse una llama pequeña y aquella llama que pequeña comienza a contagiar las otras brasas y aquel montón de brasas comienza a ver un incendio que es el fuego que arde de su Espíritu Santo, el fuego que es ministrado en su templo, donde están sus serafines de fuego, comienzan a ministrar esta casa, comienza el fuego del Dios Todopoderoso a quitar, a que huya toda atmósfera del enemigo, ya no más, porque se levanta un fuego santo, un fuego que arde por el temor a Jehová, es el fuego del temor a Jehová, el que permanece en esta casa, aunque su inicio fue pequeño, hubo un fuego, pero hoy comienzo a encender aún más ese fuego, porque es mayor lo que tengo para con cada uno de esta casa. Solamente sigamos buscando, no perdamos su temor, que no sea quitado, que no sea robado el temor a Jehová. Que sea Él nuestra única fuente de pronto auxilio. Que el temor al enemigo no venga y apague el fuego del Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. El tercero, él se llamaba Sama. Y dice que Sama, dice, los filisteos se habían reunido nuevamente contra Israel. Y se habían reunido en un pequeño terreno, dice, lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de él. Sama dice que se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos. Y Jehová fue el que le dio la gran victoria. Sama dice que se paró en aquel terreno. Yo te pregunto, ¿cuál es tu campo de lenteja que el enemigo quiere robar? Todos tenemos un campo de lentejas. Las lentejas eran la provisión de alimento. Era aquella palabra si lo vemos espiritualmente. También aquel campo de lentejas, aquel terreno representa tu familia, tu casa, tu negocio, tu ministerio, tu llamado. El enemigo se había preparado, lo rodeó y dice que tenía planeado él venir y robar aquel plantación de lentejas. Porque como dijimos, los filisteos atacaban, vienen batallas cuando estamos a punto de dar, cuando ya está lista la cosecha, cuando estamos a punto de dar un fruto. Es ahí donde el enemigo vino y rodeó aquel terreno, aquel pequeño terreno de lentejas. Pero a Sama no le importó que fuera pequeño, no le importó cuántos filisteos vinieran. Sama dijo, este terreno de lentejas lo trabajamos, luchamos, lo sembramos, lo labramos. ¿Cómo es posible que vamos a dejar que los filisteos, que el enemigo quiera venir a robar aquello? Y yo te pregunto, tu campo de lentejas, tu ministerio por el cual veniste a esta casa, en el Jehová te encontró. Jesucristo nos buscó y nos llamó. Aquel ministerio que hemos abandonado, que hemos dejado, en el cual nos hemos desanimado, hemos dejado aquel primer amor y el enemigo lo quiere quitar, lo quiere robar. O aquella familia
en donde ya solo miramos destrucción, creemos que ya no sirve seguir peleando, nos hemos cansado y ya lo dejamos que se lo lleven. Pero Sama no, que tengamos ese espíritu diferente. Sama dijo, este campo de lentejas es nuestro, no es del enemigo. Tu familia es tuya, tus hijos son tuyos, tu ministerio, tu llamado le pertenece a Jehová y te llamó a ti, te llamó por nombre. Pelea por ese terreno de lentejas, pelea por lo que es tuyo. En lo que Jehová te entregó, herencia tuya es, y a ti te corresponde pelear. A ti te corresponde, a nosotros nos corresponde pelear. No nos dejemos vencer ni amedrentar. Busquemos el refugio. Dice que la victoria no la obtuvo Sama por su propia fuerza, la obtuvo por Jehová, porque es su espíritu. ¿Usted cree que yo estoy aquí por mis propias fuerzas? No. Estoy por obediencia y Él es el que me sostiene y Él es el que pone esa palabra. Aunque estemos llenos de temores, aunque a veces querramos huir y no hacer aquello que Dios nos ha mandado a hacer, mejor es ir en pos de Él y que Él vaya limpiando esos temores, esas debilidades que tenemos. Porque cuando nos disponemos para servir a Dios, el enemigo viene con muchos ataques, nos libra batallas para que nosotros desistamos y no vayamos, porque sabe que si nosotros vamos en el nombre de Jehová, sabe que si nosotros le creemos a Dios, sabe que si esa fe crece, Dios va a hacer grandes proezas, pero no para no gloriarnos nosotros, sino que para hacer bendición de muchos, para libertar a otros, para dar una palabra de ánimo y consuelo. Y no solo aquí le servimos a Dios, sino que a todo lugar donde vayamos, en el trabajo, en nuestra familia, es afuera. Aquí solo es un campo, un terreno donde Dios nos prepara para poder ir y ayudar a muchos que están necesitados del Dios vivo, verdadero, el Dios real. Y es por eso que así como Sama dice que él se plantó en aquel terreno y lo defendió. Aquella palabra que Dios ha sembrado, aquellas lentejas, es como aquella fe que dice su palabra, que aunque sea pequeño como un grano de mostaza, pero aquella fe, no importa la cantidad, sino que la esencia, que lo que ocupa a Dios es que le creamos, que tengamos fe. Y es ahí donde Él se va a mover y vamos a ver las grandes proezas que Dios tiene. Y es ahí, ¿verdad?, donde dice, Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio grande victoria. Y por eso Dios nos llama a que defendamos, a que luchemos aquello que Dios nos ha entregado, que conservemos aquella palabra de fe que ha sido puesta en cada uno de nosotros. ¿Sabe? Otro de los ejemplos que nos habla, ¿verdad?, es en Salmo 56:3. En Salmo 56:3 vemos al rey David. Decía David,
El rey David dice en el Salmo 56 del 1, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y esto aquí en el 3, David decía: en el día que temo, yo en ti confío. Cuando tenemos ese temor a Jehová, nosotros confiamos en Él. Cuando podamos tener, vengan todas aquellas palabras, argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo Jesús. Cuando vengan aquellas palabras a atemorizarnos, refugiémonos en su presencia, refugiémonos en su palabra, tomemos la espada y luchemos y combatamos. Confiemos en Dios. En el día en que yo temo, yo en ti confío. Ese salmo lo escribió él cuando estaba siendo perseguido por los filisteos. ¿Qué le persigue hoy? ¿Qué me persigue hoy? En el día en que tememos, confiamos en Dios. En el día en que temo a Jehová, en el día en que temo, a mis enemigos, confío en Jehová, le temo a Él, busco su temor, busco de su presencia. También, ¿verdad? Si buscamos en Joel 3:9, en ese verso hace un llamado a todos aquellos valientes. Y valiente es aquel, ¿verdad?, que no es que tiene ausencia de temor, sino que su confianza, sino que sabe que su provisión, su sustento va a estar en Jehová, va a estar en nuestro Dios Jesucristo. Él nos rescató, Él nos salvó y Él es el que nos va a sustentar. Es el que nos va a ayudar. Es el que va a librar batalla para que nosotros preservemos aquel campo de lenteja, que preservemos aquel territorio que Dios nos ha encomendado, en el cual somos administradores de él. Porque un día vamos a tener que dar, ¿verdad? Nos va a ser demandado qué hicimos con aquello que Dios nos entregó. En Joel 3:9, ahí dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Ahí dice: despertad a los valientes, lo que ha estado dormido dentro de nosotros, que sea a través del Espíritu Santo, que venga a despertar, que venga a encender aquella llama, aquel fuego. Que no nos cansemos de buscar de su presencia, así como Eleazar dice que él, como leímos, él en batalla peleó, dice que hasta que su espada se unió a su mano, tanto fue lo que batalló. Pero eso solo el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo lo puede hacer en nosotros. Como dijimos, no es con ejército, no es con fuerzas humanas, es con el poder de su Santo Espíritu. Ese mismo poder, ¿verdad?, que levantó y resucitó aquellos huesos secos que estaban en aquel desierto. Así nosotros debemos de ser despertados. Despiértense, despertémonos, que se ha despertado en cada uno de nosotros el Espíritu del Dios Todopoderoso, que vuelva a nuestro corazón el celo por la casa del Dios vivo,
que vuelva en nosotros ese espíritu del querer adorarle, el querer buscarle, el querer hacer su voluntad. Aunque sean mucho el ejército que acampe alrededor nuestro, no desfallecerá nuestro corazón, porque más son los que están con nosotros, con el Dios vivo, que los que están en contra nuestra. Aunque el enemigo quiera venir a robar, a matar, a destruir con estrategias, solo podemos decir: yo sé al Dios al cual yo sirvo, que se llama Jehová de los ejércitos. Yo sé que su Hijo está sentado a la diestra y es Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo es el que tiene el sello del vencedor. Él es el vencedor. Y Él es el que hará en nosotros resucitar aquello, el que nos dará la victoria en medio de cada batalla para defender lo que Dios nos ha entregado, lo que es nuestro. Y quizás usted me dirá: pero ya no tengo nada que defender porque ya fue robado, porque ya fue quitado. No sé lo que le hayan quitado, pero un día a David también le fue robado y quitado por el enemigo a su familia, a su descendencia, a su prole. Y David fue y corrió una vez más a refugiarse a Dios y le dijo y le consultó: Señor, voy en pos de ellos, ¿me darás tú la victoria? Y Dios le dijo: ve, porque yo voy contigo y tú los recuperas. Y hoy el Señor nos dice: yo te doy la fuerza en mi poder, en mi espíritu. Ve y recupera lo que es tuyo, porque soy yo el que pelea por ti. Lo que creíste perdido, lo que creíste exterminado, oh, el Señor nos dice que Él pelea por nosotros y que te da la victoria. En tu mano está la fuerza y el poder. De la diestra de Jehová se libraron muchas batallas en el antiguo. ¿O acaso ha cambiado? ¿Acaso he cambiado? Sigue siendo el mismo. Su palabra no cambia. Su palabra es eterna porque Él es eterno. Y lo que yo un día te dije sigue vigente hasta hoy, hasta que se cumpla. Yo cumpliré lo que dije, porque yo soy el sí y el amén. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Él es el que va delante de esta casa. A ti, oh Jehová, acudimos hoy. A ti te exaltamos, te adoramos. Tú eres santo, santo, el único Dios fiel y verdadero. Nos presentamos delante de ti, Señor, con errores, con pecados, pero hoy venimos arrepentidos delante de ti, porque queremos que seas tú el que pelees por nosotros. Que seas tú el que recupere lo que el enemigo ha robado, lo que el enemigo ha perdido. Si ha sido su fe, si ha sido nuestra fe la que hemos perdido, hoy nos plantamos como Sama en nuestro terreno y reclamamos lo que es nuestro. Nos plantamos en esta casa, terreno de Jehová, terreno de Jesucristo. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los valientes de esta casa? Que sea su espíritu, que sea el espíritu de Jehová. Todo lo que el enemigo haya querido mandar hoy huye en el nombre de Jesús por 7 caminos. Por un camino que hizo batalla, por 7 huirá. Oh, porque Dios ha mandado su ejército de ángeles a pelear por cada uno por su misión. Hoy ha enviado su ejército angelical sobre nosotros y no estamos solos. Y qué más que su presencia y su majestad. Él es el que reina, el que gobierna en esta casa y en cada uno de nosotros, y hágase su voluntad.
Que sea el Señor de señores gobernando, ejerciendo autoridad y dominio sobre cada uno de nosotros. Y todo aquello que no pertenezca al Dios vivo huye en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque somos un pueblo que vive en libertad. Somos un pueblo que vive en libertad, que le ha creído al Dios vivo. Somos un pueblo en unidad, que le creemos y que defendemos lo que es nuestro. Con el poder del Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. Eres tú, Señor, el que nos defiende. Eres tú, Señor, el que pelea. Eres tú, nos escondemos en medio de ti. Tú eres Jehová de los ejércitos, Rey de reyes y Señor de señores, Jesús. En el día en que tememos, como dijo David, en ti confiamos. Hoy guardamos, ponemos en tu mano, defendemos, Señor, aquel terreno, nuestros hijos, nuestra descendencia. Ponemos en tus manos, Señor, el ministerio, esta casa, cada uno, nuestro campo de lentejas, Señor. Lo guardamos, lo defendemos con la espada de Jehová, con la espada de su espíritu. Señor, solo en ti confiamos y solo a través de ti vamos a poder lograr aquello que ya no podemos en nuestras fuerzas. Porque cuando somos débiles, fuertes somos. A ti, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, te damos el poder y el señorío por los siglos de los siglos, Señor. Que ese fuego que estás encendiendo en cada uno de nosotros permanezca avivado para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. Somos tus hijos, Señor. Te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta que es tu palabra y que sigas tú añadiendo a ella, que sigas tú añadiendo bendición, que sea esta palabra que tú has enviado quede cincelada en nuestro espíritu, Señor, y que no sea por emoción, sino que sea por convicción, que haya un denuedo que quede cincelado en cada uno de nosotros, Señor, como fuego ardiente en medio de nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Bendito seas, Señor, bendito seas. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Que Dios, ¿verdad?, siga añadiendo bendición a su palabra. Le damos gracias a Él. Que Dios les bendiga. Y aquí entrego, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dios nos ha hablado.